¿Qué es el imperialismo? El término imperialismo hace referencia a la actitud, doctrina o acción que conduce al dominio de un Estado sobre otro u otros mediante el empleo de la fuerza militar, económica o política. A finales del siglo XIX, las potencias europeas, entre las que destacan Gran Bretaña y Francia y algunas extraeuropeas como Estados Unidos y Japón, desarrollaron una política de expansión colonial acelerada que ya venía produciéndose desde comienzos de siglo. Esta nueva fase del colonialismo, que recibe el nombre de imperialismo, tendía a la formación de grandes imperios y provocó tantos conflictos que desembocaron en la Primera Guerra Mundial. Evolución del imperialismo. El imperialismo surgió a principios del siglo XIX, debido a la revolución industrial, para nombrar al proceso de crecimiento económico llevado adelante por las potencias europeas. Estos países comenzaron a conquistar tierras y a crear colonias en diversos continentes con la intención de acceder a las materias primas y de encontrar nuevos mercados para sus productos. A mediados del siglo XIX, gran parte del interior de África, de Asia y de los océanos era prácticamente desconocida. La búsqueda por los europeos de territorios en los que expandirse propició una serie de viajes científicos y exploraciones geográficas. Gran Bretaña y Francia realizaron las principales expediciones, destacando exploradores como Livingstone y Stanley. Una vez reconocido el territorio, la conquista fue relativamente fácil y rápida debido a la superioridad militar europea. Además, la expansión colonial se vio favorecida por el progreso de los medios de transporte, el ferrocarril y el barco a vapor, y por la apertura de nuevas vías de comunicación, como el Canal de Suez, que permitió comunicar Asia con Europa a través del Mediterráneo. Sin embargo, a finales del siglo XIX, el concepto empezó a usarse para hacer referencia al dominio económico que ejercen los poderosos sobre los países más pobres, haciendo presiones políticas y económicas. Los ingleses crearon un enorme imperio colonial que se extendía por todos los continentes. En América conservaban Canadá, Jamaica. En África eran dueños de una franja de territorios que abarcaban de norte a sur: Egipto, Sudán, Kenia, Gambia, Sierra Leona, Nigeria. Además, después de que Alemania fuese derrotada en la Primera Guerra Mundial, muchas de sus posesiones pasaron a Gran Bretaña. En Asia, poseía zonas muy amplias en Oriente Próximo, como Palestina, Siria, Líbano, Irak, India, Birmania, Singapur. Todas estas posesiones se completaban con Australia y Nueva Zelanda. El imperio francés se extendía por las islas de Oceanía y por algunas zonas de América, pero se centraba principalmente en África, como Argelia, casi la mitad del Sáhara, Camerún, Congo, y el sudeste asiático, como Indochina, donde se encuentran Laos, Vietnam y Camboya. Frente a estos dos imperios existían otros de dimensiones más reducidas como España, que poseía el Sáhara Occidental, Norte de Marruecos y Guinea Ecuatorial, Portugal, que poseía Angola y Mozambique, y Bélgica, que controlaba el Congo, donde se produjo un genocidio de la población indígena calculado en 1 millón de víctimas por la explotación belga del caucho necesario para la industria europea. Entre 1914 y 1918 se desarrolló la Primera Guerra Mundial. Factores económicos. El imperialismo fue una consecuencia de la industrialización. Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda y Bélgica encontraron en otros continentes campos de inversión para su capital para iniciar el desarrollo, que fueron los aspectos financieros de la expansión. Estos países establecieron préstamos, implantaron ferrocarriles, instalaron puestos, etc. Debido a la crisis económica de 1873, descenso de precios, proteccionismo, se suscita la necesidad de encontrar nuevos mercados sin aduanas, que se consiguió con la expansión colonial, que va ligada al proteccionismo, es decir, la protección de los productos propios de cada país, prohibiendo la entrada de artículos extranjeros, gravándose con impuestos. Por otra parte, estas colonias también requerían obtener materias primas baratas y vender sus productos, por lo que surgen europeos en la búsqueda de minas y plantaciones. Factores demográficos. En el siglo XIX, la población de los países occidentales creció intensamente debido a la alta natalidad, llegando incluso a duplicar su población.
Gran parte de la población, casi 40 millones de europeos, no tenían otra salida que marcharse a las colonias de su respectivo país, ya que no contaban con trabajo ni con alimentos suficientes para abastecerse a causa de la mecanización de las tareas industriales y agrícolas, por lo que cambiaron su residencia en busca de riquezas y mejores condiciones. Factores religiosos. El imperialismo se justificó en muchos casos por el deseo de cristianizar a pueblos que conservaban religiones primitivas. La expansión permitió el envío de misiones evangelizadoras, tanto de la Iglesia católica como de la Iglesia protestante. El misionero contribuyó no solo a las enseñanzas religiosas, sino que también a difundir los valores culturales occidentales, dándole soporte a la dominación. Efectos sociales y culturales. La colonización provocó la ruptura de la sociedad tradicional. La burguesía procedente de las metrópolis, integrada por comerciantes, funcionarios y terratenientes, ocupó los niveles altos y medios de la sociedad colonial. En algunas regiones como en Australia y Nueva Zelanda, los indígenas fueron exterminados. Así pues, se produjo un incremento de la población al reducirse la mortalidad de las poblaciones indígenas como consecuencia de la introducción de las prácticas sanitarias occidentales. Esto produjo fuertes hambrunas. En las colonias se originó una profunda crisis dando lugar a la aculturación, un fenómeno caracterizado por la pérdida de la propia cultura al imponer otra. Las élites indígenas se occidentalizaron al poder acceder a universidades en Europa. Factores ideológicos. Las potencias europeas quieren expandirse más allá del viejo continente y para ello utilizan la religión como pretexto. Por ello, muchos europeos se marchan para cristianizar a los indígenas encabezados por la Iglesia. Factores científicos. Existía un fuerte interés por descubrir y analizar nuevas especies de animales y plantas, conocer nuevos territorios y realizar investigaciones de todo tipo. Factores políticos. En el último tercio del siglo XIX, el nacionalismo, que en sus inicios había estado ligado al liberalismo y el romanticismo, se transformó en un movimiento conservador y significado componente del imperialismo. Los estados adoptaron una política de prestigio en un intento de atraerse a las masas populares y desarrollaron una acción diplomática dirigida por fuertes personalidades, como Bismarck, Chamberlain, Jules Ferry, Leopoldo de Bélgica, Cecil Rhodes, etc., quienes, apoyadas en gran medida por la prensa y otros medios, propugnaron desde una postura chauvinista la formación y consolidación de extensos dominios coloniales. El Imperio Británico comprendió los dominios, colonias, protectorados y otros territorios gobernados o administrados por el Reino Unido entre los siglos XVI y XX hasta el año 1949. Durante las primeras décadas del siglo XX, el Imperio Británico abarcaba una población de cerca de 458 millones de personas. Ello lo convierte en el primer imperio más extenso de la historia. El Imperio francés tuvo varias posesiones coloniales, en varias formas desde comienzos del siglo XVII hasta los años 1960. Incluyendo la Francia metropolitana, el área total de tierra bajo la soberanía francesa alcanzaba 13 millones de kilómetros cuadrados en los años 20 y 30. Bélgica. Solo consigue la rica región del Congo, gracias al interés de su rey Leopoldo. Holanda. Ya poseía un imperio de cierta importancia a mediados del siglo XIX, pero no va a ampliar sus territorios con nuevas conquistas. En el ámbito económico, Holanda crea todo un sistema moderno de plantaciones, de la que extrae caucho, especies y tabaco. Alemania. Se incorpora tarde, en 1980. En 1883 a 1885, Bismarck, el político alemán, adquirió en una acción sorpresa los protectorados del África del sureste y del suroeste, así como Togo y Camerún. Italia. Debido a su reciente unificación, decide tarde crear un imperio colonial. Trata de establecerse en Etiopía, pero tras el intento fallido, se establece en Eritrea y Somalia. Después, en 1911 a 1912, se anexió a Libia. España. Pierde su imperio americano y asiático a lo largo del siglo XIX, pero poco antes de este hecho logra en África los territorios de Río de Oro y Guinea Ecuatorial. Portugal. Ve también desaparecer su imperio americano. Amplía sus colonias costeras de África, Angola y Mozambique, junto a Guinea-Bissau. Rusia avanza por Siberia hasta el este y hacia el sur desde los años 1850 hasta principios del siglo XX. En Asia Central ocupa Turquestán. Japón. El colonialismo japonés se inicia a partir de la Revolución de Meiji, en 1868,
y es consecuencia del fuerte aumento de su población y de las necesidades de materias primas y mercados que provocaba su rápida industrialización. Japón comienza a construir su imperio con la incorporación de las Islas Kuriles y otros archipiélagos a partir de 1876. Pronto pone sus objetivos en el continente asiático, lo que lleva a un enfrentamiento con China, a la que vence y consigue con ello la isla de Formosa. Estados Unidos inicia la incorporación de nuevos territorios después de la Guerra de Secesión. Estados Unidos comienza a expandirse por el continente americano y más adelante continúa por el Pacífico. Las concesiones eran ventajas comerciales obtenidas en otros territorios, como los puertos, para poder comerciar. El protectorado es un estado, forma de gobierno o territorio que es protegido diplomática o militarmente por un estado o entidad internacional más fuerte. En cambio, por esta protección, el protectorado acepta algunas obligaciones específicas. Un protectorado es reconocido como estado autónomo, al menos en potencia, y generalmente mantiene alguna medida de soberanía o formas de gobernar y administración nativa. En los grandes imperios, el británico tenía protectorado en Egipto y el francés en Marruecos. Las colonias. En política, una colonia puede ser o un asentamiento o forma de población, o bien un territorio sujeto a la administración y gobierno de un país remoto, llamado metrópoli. En una situación colonial, los nativos del territorio colonizado carecen de autonomía, aunque pueden estar políticamente representados en cuerpos gubernamentales y están sujetos a la soberanía del gobierno metropolitano. Gran parte de África y la totalidad de América fueron colonias de las potencias europeas durante siglos, hasta las guerras de independencia del siglo XIX. Podían ser de dos tipos: colonias de poblamiento como Canadá, Australia o Argelia, donde se asentaba una numerosa población extranjera, y colonias de explotación, de mayoría de población indígena que estaban sometidas al control de la potencia extranjera, como la colonia belga del Congo. La explotación económica y sus consecuencias. Las metrópolis explotaron los recursos naturales de las colonias. Se impuso una economía basada en la agricultura de plantación y en la explotación de la riqueza mineral. Para la puesta en marcha de la explotación económica de los territorios ocupados, se hizo necesario el establecimiento de unas mínimas infraestructuras. De ese modo, fueron creados puertos, ferrocarriles y carreteras encaminados a dar salida a la materia prima y agrícolas que iban destinadas a la metrópoli.